pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez, por la UNAM. Entrenamiento en quemados en Sharing, Sacramento, en California, y la Universidad del Norte de California. Maestra en Ciencias de Salud por el Politécnico, Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México y en Dirección de Organizaciones de Salud por la UNITEC. Experiencia asistencial. Como médico adscrito en hospitales públicos y privados de segundo y tercer nivel de atención a nivel nacional e internacional para la atención del paciente pediátrico crítico y quemados adultos y pediátricos. Fundadora y organizadora de la Universidad de Quemados CEINAC en el INR, ese no sé qué sea, perdón. Jefe de División de Terapia Intensiva en Medicina Crítica, CEINAC, y ex jefe de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General G.A. González. Profesor titular de varios cursos nacionales e internacionales. Mecánica, monitoreo, terapia de reemplazo renal, cuidados intensivos del paciente quemado y calidad en áreas críticas. Ponente nacional e internacional en tema de quemados y adultos pediátricos. Experiencia como profesor adjunto en la Catedral de Infectología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesor asociado a la especialidad pediátrica en el G.A. González. Asociado en el grupo en el Quemados de la Universidad de California en Davis. Profesor invitado al curso de especialización de Medicina Crítica Pediátrica en el Hospital Federico Gómez. Sinodal de examen práctico de certificación en Medicina Crítica Pediátrica. Autor y coautor de publicaciones en revistas, capítulo del libro, trabajos libres en cartel. Coordinadora del capítulo de quemados en el Colegio Mexicano de Medicina Crítica y exmiembro del Comité de Prevención de Quemadas por la American Bush Association. Miembro activo de la American Bush Association, European Bush Association, International Society Bush Injury, Asociación Mexicana de Pediatría, Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica y el Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Y yo creo que es chico el currículum que nos dio. Agradecemos enormemente que vamos a disfrutar este tema. Doctora, todo suyo. Gracias doctor por su tan cálida presentación. Gracias al Hospital Durango por esta invitación. Gracias a mi tío Gilberto Gómez, que bueno, pues es mi tío, pero no tengo conflicto de intereses aunque sea mi tío. Y bueno, voy a hablarles de un tema que es muy apasionante para mi persona, que es el paciente quemado. Debo decir que esto es algo muy importante para toda la comunidad médica en todos los aspectos. Nosotros tenemos que tomar en consideración que hay muchas aristas en esta población y que la persona quemada es una persona normal, que se ha quemado y que se convierte en una persona grave. Y puede ser tan grave la injuria que le puede condicionar la muerte. Declaro que no tengo conflictos de interés para hacer esta presentación y vamos a hablar un poco de como un panorama general de lo que es el paciente quemado para ya aspectos muy específicos de su tratamiento, de su diagnóstico y su tratamiento. Miren, la piel, nosotros a veces, y lo digo porque en primera persona, la minimizamos como es algo como que nada más estético y es la cara que nosotros damos a las personas. Sin embargo, hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Primero es el órgano más extenso que tenemos en el organismo, con el cual todos nosotros, los que estamos aquí, nos interrelacionamos y tiene funciones que son muy específicas y de acuerdo a sus funciones, cuando hay un deterioro o cuando hay una injuria en la piel, todas estas funciones dejan de funcionar adecuadamente, malfuncionar o incluso caer en choque, es decir, primero es protección, tiene un sistema inmunomodulador, incluso la homeostasis, la termorregulación de todos nosotros está basada en la piel. Y evidentemente en condiciones metabólicas como la producción de la vitamina D, tan importante para nosotros tener un sistema inmunológico adecuado. Evidentemente, cuando alguien se quema, las quemaduras lamentablemente son el trauma más grave que podemos tener de todos los traumas. Incluso es más grave que un cuadro de sepsis o choque séptico. Esta diapositiva, que es del Guyton, es un libro del siglo pasado,
pero a mí me gusta mucho siempre presentar esta parte. La piel tiene una cantidad de sangre que pasa por la misma y ese es uno de los motivos por los cuales cuando hay una lesión, la persona cae en choque hipovolémico. Nosotros tenemos que considerar que la gravedad de una quemadura depende de varias cosas. Uno puede ser el tipo de la lesión, el tiempo, dónde se quemó, cómo, qué tan profundo es la lesión. No es lo mismo el planchazo que uno puede tener en una mano al planchazo que un bebé le tiene la manita y lo va a quemar profundamente. Como antecedentes, la población más vulnerable para generar una quemadura y una profundidad en las quemaduras son los extremos de la vida. También, lamentablemente, las personas que consumen drogas, y esto es un factor muy grave, porque generalmente cuando alguien en estado en un estado toxicológico, cuando se quema no se da cuenta, ese es uno. Dos, lo queman cuando están inconscientes. Y tres, las drogas como tal hacen un fenómeno de vasodilatación que genera más cantidad de líquidos administrados en los pacientes. Y bueno, tenemos un problema muy grave actualmente, que son los problemas nutricionales, donde la obesidad juega un papel muy importante para decir que alguien que se quema y tiene mucho sobrepeso o tiene obesidad, se tienen que hacer formulaciones diferentes a las formulaciones normales para reanimar a una persona. Tipos de quemaduras. Todas las quemaduras que sean lesión por inhalación, es decir, por ejemplo, se quema aquí, empezamos a inhalar humo, eso va a ser muy grave, y sobre todo si tenemos una lesión térmica, que literalmente, en vez de aventar el calor, nos entra el calor como si fuéramos un dragón al revés. Eso es una lesión muy grave. También las quemaduras por electricidad, y veamos esta quemadura, es una quemadura de 4º grado, casi con exposición de materia gris, materia encefálica, y que esto es un mecanismo muy burdo de alguien que estaba limpiando, y la cosa con la que estaba limpiando era un metal, toca los cables y empieza la conducción en la cabeza. Entonces, este tipo de quemaduras, las lesiones por inhalación y las quemaduras eléctricas son quemaduras muy graves. Después de que hay una quemadura, sobre todo los que son más del 20%, y hay que decir, pues, ¿cuántos 20%, no? Pues son las manos, son las extremidades superiores y, por ejemplo, una pierna. Eso es grave. Le genera una respuesta inflamatoria sistémica de inmediato, pero también hipermetabólica. Y esto nada más por sí mismo puede generar la muerte. Por eso son tan importantes las quemaduras. Y también tenemos que saber que la respuesta hipermetabólica, todo individuo quemado le va a incrementar la temperatura corporal. Entonces, ¿es normal ver a una persona recién quemada con 40 grados de temperatura? Sí, es normal. No tiene fiebre, no está infectado, solamente está quemado. Pero también tenemos un problema, que cuando no hay mecanismos que se rompen y generan hipotermia, favorece la muerte de manera inminente. Cuando alguien se quema, y estamos en este punto, antes estábamos diciendo que era una persona normal y ahora se ha quemado, se genera una respuesta inflamatoria muy intensa que sobrepasa la sepsis, aquí dice inflamatoria, pero también el cuerpo genera sustancias que tratan de limitar la inflamación. O sea, siempre el organismo trata de ser el equilibrio. Esto es en una fase aguda, pero en una fase más prolongada, este sistema que se llama Sears-Cars, nos vamos a la fase antiinflamatoria, que generalmente es en procesos infecciosos, pero continúa la respuesta inflamatoria sistémica con estos agentes o con estos factores inflamatorios. ¿Cómo se traduce la fase temprana? Es decir, ¿qué vamos a ver nosotros para decir esto está pasando en el quemado? Y esto es en el paciente adulto. Miren, la temperatura corporal va a ir más de 38 o menos de 36. Esas son cosas, menos de 36 es grave. La frecuencia cardíaca va a ser más de 90 por minuto. Todos nosotros que estamos aquí tenemos más o menos 75, 80, 85. Bueno, esto va a pasar en el paciente quemado.
también la respiratoria y algunos indicadores gasométricos van a incrementar. Y también si le tomamos una biometría hemática y sobre todo si está deshidratado, vamos a tener más de 12,000 leucos y generalmente toda la gente le va a querer por un antibiótico o vamos a tener leucopenia y podemos incluso tener pandemias sin que signifique que esté infectado. ¿Pero qué pasa en los niños? Bueno, pues aquí tenemos desde el chiquito al más o menos medianito, porque este chamaquito tendrá como 8 años, pero también tenemos adolescentes, tenemos gente de 11, de 15, de 18, y también tenemos niños que sobrepasan el peso y el tamaño de todos los que estamos acá. Entonces, esta es nuestra variabilidad en pediatría y tenemos que saber que más de 2 desviaciones estándar de los signos vitales y de los laboratorios van a ser incrementados en la población pediátrica. ¿Cuáles son los puntos claves? Bueno, todo niño que se demora en la reanimación va a ser grave. La extensión, habíamos hablado del 15%, con ellos va a ser 15%, incluso hasta 10% de extensión de quemadura. Consideraciones metabólicas. Bueno, nosotros, entre más colchón de grasa tenemos, pues más soporte tenemos, pero un bebé no es así. Un bebé le falta glucosa y un bebé puede caer en hipoglucemia grave. Susceptibles a la hipotermia, claro, todas nuestras personas que estamos aquí tenemos un grosor de la piel. Los caballeros tienen un grosor más grande porque evidentemente la testosterona hace esa función. Entonces, entre un hombre y una mujer, el que va a tener más frío es una mujer, no un caballero. Pero entre un adulto y un niño, la hipotermia implica mucho en la población pediátrica, no así en el adulto, porque los adultos, por ejemplo, entre la grasa, entre el pelo corporal que tenemos, eso ayuda a disminuir el frío y en un bebé no es así. O díganme ustedes aquí cuando han visto un bebé pues lleno de pelo, nadie. Esas son cosas prácticamente que se van dando con la edad y por cuestiones hormonales. Evidentemente, ellos son más susceptibles a tener un estado de gravedad corporal es proporcionalmente más grande que de los adultos. Los niños no son adultos y también tenemos que decir que adulto en la población quemada es aquel niño que tiene más y vestir un niñito y tratarlo como si fuera un adulto. Evidentemente el gasto cardíaco va en función a la frecuencia cardíaca. Nosotros, ¿no? O sea, los adultos y en la parte pediátrica. Y evidentemente ya habíamos hablado de que la piel es significativamente más delgada. Las mismas capas, el mismo forro, pero más delgado. De tal manera que hay diferencias entre niños y adultos que tenemos que tomar en consideración y son muy importantes. Y tenemos que saber, ¿verdad?, que el forro que nosotros tenemos, así nos ponemos sin ropa, y si estuviéramos desnudos ahorita todos, nosotros perderíamos calor por 3%. Tal vez estas sillas no porque son acoginadas y son de tela, a lo mejor aquí sería un 1%. Pero si nos sentamos en esta parte de acá o nos sentamos en algo metálico, el frío de esa superficie va a hacer que nosotros perdamos calor. Evidentemente, por evaporación se pierde un 22%, traemos ropa, no perdemos tanto calor, y si nos da calor, pues ahí está la mesa donde están los líquidos. Por radiación perdemos hasta un 60%, y por conducción, es decir, los varones van a tener menos pérdidas que las damas porque los varones generalmente tienen más vello corporal que nosotras. Entonces, en términos generales se pierde 15%. Esto es en condiciones normales, no estamos hablando de condiciones de quemadura. ¿Qué pasa cuando alguien se quema? Bueno, esto es el esquema de un niño y vemos aquí la hora cero hasta las 48 horas y vemos un corte de 36 grados hasta 40. Cuando el niño se quema, tan pronto como a las 2 horas de posquemadura, y aquí lo pueden ver,
el incremento de temperatura corporal puede ser de 1 a 3.5 grados centígrados, y eso es normal y esperado. El niño que llega quemado puede llegar con 40 grados de temperatura y no tiene fiebre ni tampoco está infectado, está quemado. ¿Y qué pasa con los adultos? Y bueno, perdón, hay que ver aquí, vean cómo es la tendencia de la temperatura, y para fines prácticos estamos tocando los 38,5 de temperatura. ¿Alguien de aquí tiene niños? ¿Nietos? Casi todos. ¿No nos preocuparía tener a uno de nuestros familiares pequeños con 38,5? Sí. Bueno, pues estas cosas sí las tenemos que tomar en consideración para la atención del paciente quemado, porque hay estrategias muy específicas. Y miren, en el paciente adulto, también en el corte que va de las 0 a las 48 horas, vemos 36 grados centígrados y vemos hasta acá 41 grados. Y lo que pasa en la población adulta es que más o menos incrementa de 1.7 a 2 grados centígrados sobre la basal. Es decir, también va a tener en teoría fiebre, que no va a ser fiebre, pero sí un incremento de la temperatura. Y veamos el corte, prácticamente igual que en la población pediátrica o incluso un poquito más. Interesante, porque cuando hemos visto un paciente adulto con 38.5, 38.9, pues solamente que esté bien séptico, choque séptico, pero esto es en el paciente quemado. Es decir, cuando vemos un paciente quemado, viendo de este contexto, tenemos que ser muy cautos. El tiempo es oro. Si yo me demoro, yo voy a tener muchos problemas. Hay que hacer un diagnóstico y tratamiento oportunos para tomar decisiones adecuadas en esta población. En este decir tiempo oportuno, decisiones adecuadas, también tenemos que tener una ubicación, es decir, ¿dónde estoy? Bueno, no es lo mismo que la Clínica Durango, que están en Tinguindín de las Manzanas. Tenemos que saber dónde está, porque tenemos que saber con qué elementos contamos para poder atender al paciente. Y también tenemos que saber que los traslados en nuestro país son pues bastante limitados. ¿Qué significa esto? Significa que pues a veces están en la sierra, y es muy difícil en la sierra, pero también aquí en Ciudad de México, bueno, pues el tráfico es impresionante. Tener acceso, ¿verdad?, a un servicio de transporte de ambulancia aérea, llámese helicóptero, llámese avión, es muy complicado en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque sencillamente cuesta dinero. Entonces, tenemos que ver de todos estos escenarios cuando nos podemos trasladar, si va una unidad a un centro de quemados. Y tenemos que saber también en el sitio donde atendemos a las personas qué tan grave puede ser la situación. No es lo mismo, por ejemplo, ver a una persona carbonizada, ¿verdad?, de la cabeza a los pies, porque evidentemente eso ya estamos hablando de una situación que a lo mejor ya no es trasladable, pero hay indicadores que usted puede utilizar para poder ver más o menos cómo le va a ir al paciente. Y hay una escala muy fácil, que es la escala de Bausch, que es la edad con la superficie corporal. Bueno, pues si el niño tiene 3% de quemado perdón, 3 años y tiene 90% de quemado, va a tener 93% de posibilidad de muerte. Nosotros, por ejemplo, si nos quemamos, suponiendo que tuviéramos 50 años y tenemos 50% de quemadura, tenemos 100% de posibilidad de fallecer. Por tal motivo, se hizo una escala que es el Bausch abreviado, en el cual también toma otras características y se limita un poco ese porcentaje de muerte. Sin embargo, en esto de la historia de los quemados se han hecho algunos otros estudios, y una escala, por ejemplo, es el APSI que califica. ¿Es mujer? Se le da un punto. ¿Son quemaduras profundas? Es un punto. ¿Tiene lesión de la vía aérea? Es un punto. Y evidentemente el porcentaje de superficie corporal quemada. De tal manera que un APSI bajo de 2 a 3 puntos, pues tendrá más o menos el 99% de supervivencia. Pero si ya tenemos un APSI de 12 a 13 puntos, que es la máxima, estamos hablando de menos del 10% de supervivencia. Y esto lo tenemos que saber. ¿Por qué?
porque no a todos vamos a tener las posibilidades y los elementos de tratarlos. ¿Que vamos a hacerlo más? Sí, sí vamos a hacerlo más, pero también nos tenemos que adecuar a los lugares donde nosotros estamos, al entrenamiento que nosotros tengamos y saber qué población manejamos. No es lo mismo, por ejemplo, estar en los Shriners de Sacramento, California, donde la media, ¿verdad?, de superficie corporal quemada son 90% y a los pacientes les va bien. A nosotros en nuestro país, donde a veces con 35% la posibilidad de muerte sobrepasa el 50%. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que saber para ubicarnos, pero es necesario tener esto para poder mejorar las condiciones y poder tener los mejores elementos para atención de estas personas. Ya que las quemaduras habíamos comentado que generan una respuesta inflamatoria muy importante, tenemos que saber que a nivel cardiovascular hay dos fases, una fase hipodinámica y una fase hiperdinámica. La primera va a estar enfocada a restablecer el volumen que se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Pues bueno, ya vimos que hay pérdidas por evaporación, pero también debemos de saber que en esos vasos sanguíneos que van por la piel y si es más profundo en otros órganos, si se queman, esa proporción de sangre que circulaba por ahí ya no la va a tener porque está coagulada. Entonces, esa parte condiciona hipovolemia. Y además, empieza a haber una fuga capilar por una vasodilatación, y entonces estamos hablando de una cuestión distributiva. Y si el paciente, ¿verdad?, sigue la progresión de la enfermedad, pues va a ser la cardiogenización del choque séptico y muerte. Si no lo atendemos. Si lo atendemos, entramos a una fase de hiperdinamia donde el gasto cardíaco incrementa 1.5 veces. Voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Quién de aquí es atleta? Levante la mano. Usted, qué bueno. O sea que si lo ponemos, ¿usted también? Bueno, usted. O sea que usted, si le digo que sube y baja las escaleras corriendo y nos ponemos los demás, pues nosotros nos desmayaremos y usted no. Bueno, entonces es porque su gasto cardíaco ha incrementado. Entonces su capacidad para resolver esta parte del estrés, al ponerlo a correr, lo va a tolerar. Los demás no. Entonces, generalmente en el quemado, nadie tiene un cuerpo atlético y aunque lo tuviera, el gasto cardíaco, es decir, el esfuerzo que genera el corazón para mantener la estabilidad de la vida, se incrementa 1.5 veces más. Es muy grave. Nosotros nos ponemos a subir y bajar las escaleras, les aseguro que nos desmayamos. Entonces, esto le pasa al quemado y por eso se enflacan, por eso pierden masa muscular, por eso hay estrategias de manejo para poder restablecer estas partes. ¿Qué pasa en los riñones? Pues baja el flujo sanguíneo, baja la filtración glomerular, cae en insuficiencia renal y en un problema tardío, que es la sepsis, que es una infección grave, pues también hacen insuficiencia renal. ¿Qué pasa a nivel respiratorio? Hay una inflamación. Y ustedes dirán, bueno, a ver, el quemado es la piel, el corazón, los riñones, ahora los pulmones. Bueno, pues sí, genera una inflamación que puede hacer un SDRA gravísimo y si tiene además lesión por inhalación casi es inminente, la falla pulmonar. Y en la falla pulmonar, sobre todo en la lesión por inhalación, es decir, la lesión por inhalación es si hay algo que se está quemando aquí y nos entra así la llamarada, vamos a tener un choque térmico, vamos a respirar literalmente el calor y vamos a tener una lesión. Pero también, si hay humo, vamos a tener una lesión por inhalación. Entonces, cuando hay una inflamación de la vía aérea, esta es la parte normal, esta es la parte que se inflama. Ustedes pueden ver que aquí la vía aérea se ve delgadita, aquí se ve inflamada, incluso se ve amarillo aquí porque genera una sustancia mucosa que obstruye la vía aérea. Y esto está dado porque hay mecanismos inflamatorios que incrementan y aumentan la permeabilidad capilar, es decir, los pulmones como si se llenaran de agua. Y habla de respuesta inflamatoria sistémica.
¿Y qué pasa en los músculos? Bueno, ya habíamos hablado que si nos ponemos a correr, pues a lo mejor bajamos de peso nosotros y nos ve muy bien, pero la degradación de las proteínas y de la muerte programada hacen pérdida de la masa muscular, se ponen flaquitos, y hay medidas farmacológicas y no farmacológicas para este tipo de pacientes. ¿Qué pasa en el estómago o en el sistema digestivo? Bueno, disminuye el flujo sanguíneo, puede haber úlceras, puede haber sangrado, puede haber choque y puede fallecer solo de eso. Obviamente, hay translocación bacteriana, favorecen las neumonías, así es que si no le iba a dar neumonía, solamente por eso le va a dar, y eso es gravísimo. Y las enzimas hepáticas van a estar incrementadas. ¿Cuánto? Pues pueden ser 3, 6 meses, dependiendo de las condiciones del paciente. A nivel neurológico, bueno, pues la persona se ha quemado, disminuye los flujos sanguíneos, pero también se genera un edema cerebral y sobre todo cuando los pacientes los empezamos a hidratar, no solamente se inflama de la parte de afuera de lo que vemos, también los órganos internos se inflaman y eso es algo que puede favorecer incluso la muerte. A nivel inmunológico, bueno, bajan los sistemas de defensa. Si estamos diciendo que la piel es el sistema que nos protege del medio ambiente, pues si no lo tenemos, la persona va a ser susceptible de enfermarse de lo que sea. En ambas poblaciones, porque, bueno, yo soy pediatra, pero casi todo el mundo habla de los adultos, en ambas poblaciones siempre va a haber un flujo de interrumpido de sangre, primero porque se quemó, esa sangre ya no pasa por los tejidos, se coagula, hay pérdida de líquido a tercer espacio y le genera un choque. Lo que favorece que esta pérdida de volumen, hay choque, choque por quemadura y por lo tanto puede llegar a la muerte y es necesario nosotros hacer un esquema de reanimación y hidratación oportuno. Por lo tanto, el tratamiento está enfocado en reanimar, en disminuir el estrés metabólico, no vamos a permitir que se ponga a correr así todas esas carreras y ponerlo flaquito, evitar evaluar los resultados y evitar complicaciones. Entonces, se va a hacer una evaluación primaria y una evaluación secundaria, que son el ABCD, de uno y de otro para toma de decisiones. Y en el A, bueno, ustedes dirán, posicionamiento de la vía aérea, qué fácil, sí, qué fácil. Eso sí es muy fácil cuando tenemos algo así y un maniquí. El problema, y bueno, y obviamente vamos a tomar los dispositivos de acuerdo al tamaño o las necesidades de los pacientes. Pero cuando tenemos estos escenarios, ¿verdad? Que está muy inflamado, esto no lo podemos hacer. Cuando queremos hacer la alineación de la vía aérea, no nos dan los dedos, nos tiemblan las manos, nos empieza a doler los brazos porque la cabeza pesa mucho, los dedos se nos zafan, el trasudado que tiene la persona hace que cuando queremos hacer la alineación de la vía aérea, se nos van los dedos. Entonces, a veces tenemos que poner gasas para sujetar esto y es terrible porque o toma el paciente y cuando lo toma se viene con la piel. Es algo catastrófico, porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Pues sí, o lo alineamos y lo intubamos o perdemos a la persona. Son decisiones que tenemos que tomar. Y bueno, ve, la vía respiratoria, habrá quien requiera nada más de dispositivos simples de oxígeno, habrá el que tiene lesión por inhalación y que puede incluso tener una neumonía, pero también tenemos escenarios donde los pacientes se queman tanto del tórax que se hace una capa dura, así como el chicharrón, ¿verdad? Y hay necesidad de hacer termofasciotomías para poder liberar el tórax y que la persona pueda respirar. Evidentemente esto no va a respirar por sí mismo, hay que intubarlo. C, in situ o sin conocimiento de la superficie corporal. Vamos a tener que hacer un triage rápido. A ver, todos nosotros nos quemamos, bueno, somos adultos, todos, por ser adultos, más de 14 años o 40 kilos, 500 mililitros de Ringer lactato. Así, a ojo de buen cubero. Chamaquito chiquito, ¿verdad? Gateando, evidentemente va a ser menos de 5 años, 125 mililitros por hora. Y niño intermedio, aquel niñito, adolescentito, 250. ¿Por qué?
porque necesitamos agilizar el tratamiento y necesitamos mejorar las condiciones y no permitir que caiga en choque, porque cayendo en choque, el paciente prácticamente es una muerte inminente. Evidentemente, hacer una evaluación neurológica rápido, está despierto, responde rápido. No es lo mismo esta niña que responde bien, ¿no? Que está con su mamá, ¿no? Me quemé, me duele esto, lo otro, a tener un bebé así que no responde y que aunque lo estemos agitando, el paciente esté inconsciente. Y cuando hacemos la exposición de las heridas, ¿verdad? Aquí ven una persona con una bata y aquí es un bebé con lesiones. Ya habíamos visto lo de las pérdidas de evaporación y calor de las personas. Bueno, pues nosotros tenemos que saber que el niño, ¿verdad?, tiene una superficie corporal mayor que en el adulto y evidentemente la convección y la conducción se van al 15% más de lo esperado. Vamos a perder más del 22% y vamos a perder más del 66%. ¿Cuáles son las estrategias? Sencillo. Incremente la temperatura donde usted tenga al paciente y cúbralo con sábanas limpias y secas. ¿Y qué se requiere para la reanimación? Bueno, sencillo, tener al paciente. Usted va a decidir qué esquema va a tomar. Es muy difícil traer así una tabla de Law-Brown o tener en la cabeza rápido, a ver, la cabeza mide pues tanto, las manitos, el pie, etcétera. Entonces, la regla de los 9 usted puede utilizar tanto para niños, para adultos, sabiendo que el paciente pediátrico, la cabeza es más grande, mire, aquí está la cabeza y aquí está la cabeza del adulto, y el cuerpo es más pequeño en relación a la cabeza y aquí el cuerpo es más grande en relación a la cabeza. Bajo esas acepciones, tiene que saber que si usted sigue la regla de los 9, puede equivocarse. Pero puede utilizar la palma de la mano de la persona. Usted tiene una palma de la mano. Las personas que están adelante de usted, su palma es más pequeña porque son damas. Entonces, ese va a ser el 1%. Esto es mi 1%. Y si el bebé en la manita es de este tamaño, ese es el 1%. Entonces, si en mi mano caben 3 manitos de bebé, yo voy a decir que esto es 3% para un bebé. Pero esa es una manera muy rápida de poder estadificar. Y tenemos que saber que en la historia, ¿verdad?, nos ha dicho que los esquemas de evaluación, por ejemplo, en la población pediátrica, lo ideal es con un Law-Brown, y en la población de adultos puede usted utilizar la regla de los 9 o puede utilizar un Law-Brown modificado para las personas que tengan sobrepeso. Fórmula sería 50,000 y la verdad, hasta esta diapositiva. ¿Por qué? Porque ni se ve bien. Pero bueno, tenemos que saber que Cincinnati, que es como si fuera Parkland, es lo que utilizamos en la población pediátrica y que hay una proporción de albúmina que usted puede administrar y que la de Galveston es otra oportunidad de esquema de reanimación, donde también utilizan albúmina, y para adultos también hay un sinfín de soluciones que realmente las soluciones de hidratación son para la población adulta, con muchas reglas también, y para hacerlo más fácil, yo utilizo yo utilizo esto. Y para los niños va a ser a 3 mililitros por ciento de superficie corporal más el mantenimiento, como lo quieras, para que no sea. Y en los adultos va a ser nada más, y los quemados eléctricos a 4. Entonces, Parkland es más sencillo, en vez de tener así como una historia gigante de qué fórmula voy a ocupar y que la verdad es que hay unas con bicarbonato, otras sin bicarbonato, otras con glucosa, otras sin glucosa. No nos compliquemos. 2, 3 y 4. 2 adultos, 3 niños, 4 los eléctricos, toda la población quemada eléctrica. Y tenemos que ver que tenemos que frenar el hipermetabolismo, es decir, no podemos mantener al paciente como si estuviera en un maratón continuo. Tenemos que alimentarlo temprana y adecuadamente. ¿Qué es temprano y adecuado? Pues pueden ser a las 4 horas post-quemado.
¿Cómo? ¿Le vamos a dar su bistec? No, señor. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una sonda, la ponemos en el estómago, la ponemos en el duodeno y le empezamos a alimentar y en 3 días lo vamos a dar la cantidad de líquidos y calorías. Pero nos evitamos la translocación bacteriana. Suplementos, vitaminas y minerales sí los podemos dar. Los primeros 15 días van a tener que ser endovenosos, después los podemos dar por la sonda. Oxandrolona, propranolol para disminuir el metabolismo. Ejercicio, y usted dirá, ¿cómo? Que está quemado. Sí, va a ser un ejercicio donde lo que va a hacer es primero posicionamiento, van a ser ejercicios pasivos para no limitar las articulaciones, y después, si ya cuando esté fuera del hospital, ya lo va a poner en la banda para hacer ejercicio. Muy importante, control del dolor y control de la temperatura. No se vale, por favor, que está alguien quemado y que no le quiten el dolor. Eso es algo muy grave. Es muy lamentable ver en muchos centros que les dicen, pues es que nada más es una simple lavadita, ¿sí? Pero grita la persona y a veces se choca y a veces se desmaya. Entonces, eso es algo grave y aquí el doctor, que es anestesiólogo, lo puede verificar, que el dolor es el dolor. Excindir. Se tiene que quitar el tejido muerto. Este es el bracito del niñito. Esto que ustedes ven aquí es un tejido amarillento. Aquí se ve la grasa muerta, aquí se ve rojito. Ahí es donde ya tenemos que llegar para excindir. No se lavan los quemados se excinden. Se excinden, se quite todo el tejido muerto para ponerle los injertos de cadáver, que es lo ideal, ponerle injerto de cadáver. Y evidentemente tenemos que hacer un control de las infecciones riguroso. Si no tenemos piel, nos podemos infectar de lo que sea. Virus, bacterias, hongos, parásitos, de lo que sea. Lavado de manos, por favor. Equipo de protección. Ustedes pueden ver al bebecito, pero ustedes no saben que a lo mejor el bebé puede tener una mononucleosis infecciosa y nosotros vamos y lo abordamos y después tenemos mononucleosis. La persona está muy sana, es una señora embarazada, bastante bien, no sé qué, sí, pero tenía hepatitis y nos contaminamos de hepatitis. Entonces, no estoy hablando de HIV, que sí nos podemos contaminar, pero estoy hablando de enfermedades más comunes que el riesgo de infección es muy alto, sobre todo de hepatitis. Evitar complicaciones inmediatas. El choque por quemadura y la falla renal. Si no le damos líquidos, se va a chocar. Y si se va a chocar, le va a fallar el riñón. Y eso significa prácticamente muerte inminente. Mediatas. Falla renal, infecciones, desnutrición. No se vale que el paciente está quemado y no come. No le va a dar su bistec, no le va a dar su hamburguesa, no le va a dar su espagueti. Pero sí le puede dar una dieta, ¿verdad? Elemental, y después le puede progresar una semielemental, luego le puede dar otro tipo de alimentación, poliméricos, por ejemplo, y tal vez como al mes, pero darle la cantidad de calorías que requiere de acuerdo a la edad del paciente y a la extensión de la quemadura. Y tardías. Tardías son, evidentemente, infecciones, sepsis, choque séptico, desnutrición, falla orgánica múltiple. Es decir, desde que llega, se puede morir. Desde que llega, le puede dar falla renal. Desde que llega y no lo nutro, le puede dar desnutrición. Pero esto lo tenemos que ir evitando. Es decir, el paciente quemado es un paciente bien complejo. Es alguien que nosotros tenemos que asirnos de un equipo de salud que vaya enfocado a ver todo. No solamente la piel, no solamente a ponerle sus parches, no solamente a pensar que lo va a ir a lavar. Tiene que pensar que si es un niño, el niño tiene que seguir creciendo en su crecimiento y desarrollo normal. Tiene que ser un niño que vaya a la escuela, no un niño estigmatizado que lo van a bullear y que después le van a decir que es el niño burro. Tenemos que pensar que ese niño tiene que ir a la secundaria, tiene que ir a la prepa y tiene que ir a la universidad.
quemado como haya sido quemado. Y ejemplos hay varios. Por ejemplo, en los Shriners de Galveston, Texas, en los Shriners de Sacramento, California, attendings son gente cirujana que de niños fueron quemados y les hicieron 50,000 cirugías, pero son cirujanos de quemados. Es decir, se puede. Y eso es lo que tenemos que buscar en todos los pacientes quemados. Requiere de procesos específicos y adecuados y en tiempo y forma. No se vale de que llegó, ok, me espanté, la verdad es que es muy impactante, pero me voy a olvidar de darle de comer. Ok, lo estoy viendo así, pero me olvido de que le tengo que poner una medicina fuerte para el dolor, ¿qué? Pues morfina. ¿Por qué no fentanil? Pues porque el fentanil tiene un efecto corto, no tiene un efecto residual, pero la morfina sí. Y usted puede ir escalando la analgesia para darle de acuerdo a las condiciones. No hay que quemarnos todas las balas en una sola vez. Hay que ir pensando y pensando que 1% de quemadura va a ser un día. 60% de extensión de quemaduras van a ser 60 días de hospitalización. Al 61% va a ser 62 días de estancia hospitalaria. Tenemos que ir pensando así en estrategias. Llegó, lo evalué y ¿qué voy a esperar? ¿Cuánto tiempo lo voy a tener en el hospital? Para tratar de evitar todas las complicaciones que se puedan. Yo les puedo decir que donde laboro todos se han complicado. Pero sí puedo decir también que me ha tocado la fortuna de tener gente que gran quemada, sin antibióticos por lo menos 18, 20 días. Eso es un logro. Para restaurar todas las funciones del organismo. Y funciones significa que estén aquí sentados y tengan una charla con nosotros. Que vayan allá afuera a comer sus tacos y lo hagan bien. Y que nosotros, ¿verdad? Como proveedores de salud, no estemos así. ¿Te fijaste cómo está? No. Tenemos que educarnos y tenemos que aprender que estas lesiones son bien graves, pueden condicionar deformidades muy serias en cualquier individuo, pero sigue siendo una persona que tiene un cerebro, una persona que probablemente quiera casarse, una persona que probablemente quiera ir a la universidad, es decir, es alguien. Su forrito se cambió, pero sigue siendo una persona. La realidad es que hasta el sol de hoy no tenemos un traje, ¿verdad?, para el paciente quemado. No lo tenemos. Hay muchas áreas de oportunidad en investigación, en educación. Yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar aquí porque espero que se me haya dado haya yo impactado en ustedes en lo que es el paciente quemado, pero la realidad es que no tenemos traje. Hay mucho que tenemos que investigar. El trabajo tiene que ser en equipo, colaborativo. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo soy la intensivista. Y yo soy la persona que lo va a salvar. Señor, eso no es cierto. No, es que yo soy el cirujano plástico y yo soy el mero mero. Señor, es que eso no es cierto. Yo soy anestesiólogo, yo soy nutriólogo. No. Tenemos que aprender a ser un grupo consolidado de manejo multidisciplinario que lamentablemente en nuestro país, tengo que hacer la aclaración, somos muy partidistas, muy partidarios. Donde tuve la oportunidad de formarme, el cirujano de quemados es alguien que tiene una formación en medicina crítica. Es decir, es un individuo que sabe de cirugía, es un individuo que sabe de cirugía crítica, es un individuo que sabe de cirugía de quemados o cirugía de trauma, pero aparte de terapia intensiva. Y nosotros en México es el anestesiólogo, el intensivista, el cirujano, y en México es el cirujano plástico, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una visión más consolidada para poder dar un tratamiento más adecuado, es decir, integrativo.
Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Muy claro. ¿Podemos hacer preguntas entonces? Pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Por su atención. Les dejo mi correo electrónico, ese es el correo personal, el institucional es mchacon@inr.gov.mx. Estoy a la orden, no porque se vayan a quemar ni tampoco tengan pacientes quemados, pero en el Centro Nacional de Investigación y Atención a Pacientes Quemados atendemos población adulta y población pediátrica. Algunas personas, bueno, ya tenemos experiencia en la atención de estos individuos y pues tenemos la fortuna, ¿verdad?, de que parte del equipo de salud hemos ido a Estados Unidos a formarnos. Muchas gracias por su atención y buenas noches. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? De los que están en línea, ¿algún comentario? Pocas veces tengo oportunidad, hasta cuando me piden el manejo antibiótico, pero como madre, como abuela, como gente que ve en la calle, la primera no menos manifestaciones que tiene el paciente que angustia a los que están en un hospital, sino en una casa. En fin, ¿qué hacer en casa? Mire, en casa lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eso va a ser igual que enfriar la quemadura. Enfriar la quemadura significa, efectivamente, doctora, poner agua. No le vamos a echar los hielos, porque va a caer en hipotermia. No lo vamos a sumergir en agua fría, porque va a caer en hipotermia. Pero sí lo podemos poner a la llave y eso le va a dar muchísimo consuelo. Pomadas. La realidad es que no requiere, pero sí le puede dar un poco de témpera. ¿Cuánto? Uno, por ejemplo, nosotros, pues una tableta, 750, 500 miligramos. Un niño pequeño va a tener que ser de acuerdo al peso, pero con témpera. El tempra en particular, debo de decir lo siguiente, o sea, el paracetamol. Que no toque Porque la persona pero
sido inspiradora positivamente. Luego, solamente para los en este caso, hay también, por ejemplo, un reto para otro país, lo manejo. En especial las quemaduras químicas, el cogido, ¿no? Seguramente. Pregunta, le agradezco. No incluí quemaduras porque y aquí, por ejemplo, las unidades de quemado, más bien donde hayan centros de termonucleares, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos Laguna Verde, por ejemplo. Esos hospitales deben de tener también instrumentos para hacer la medición de la radiactividad que se genera y deben de contar con equipos para el personal de salud o el personal que va a atender a esos pacientes que limiten la contaminación. Porque los radioisótopos no solamente nos va a traer la persona, sino también la profundidad va a ser con las químicas, las quemaduras, lamentablemente, son autoinfligidas o son por agresiones lamentables. Cualquiera la piel como que se derrite. Son más agresivas, pueden ser incluso más letales, porque la velocidad está introduciendo la gente es muy rápido. Tuve la oportunidad de la autoinfusión se echó así, y es una persona muy grande, muy grande, grande. Cuando entramos y cuando gris, 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 gris. Para poder limitar la profundidad del límite que ya se veía definitivamente. Que se ve cuando se quema por un el químico, pero usted tiene que llegar hasta el plano para decir son más hermanos, muchos de ellos porque es demasiado profundo, entonces a veces llegan a tierra. Obviamente, las quemaduras por químicos, las que son por polvo, usted no le va a decir porque si le echamos se va a hacer el efecto quemado en el hilo. Entonces, la persona con guantes especiales tiene que cepillar al paciente y después se retira agua, ya es o le diga para hacer 30 minutos
la hora, pero muy legal, y se tiene que hacer una protección tanto en los agentes sanitarios como en las tomadoras públicas, un equipo de una psicóloga que nos diga la realidad es que se tiene que hacer y ellos ser humano utiliza armas químicas. sí, pues el que de sus casos. Y evidentemente todos están relacionados que van de derechos humanos, que no sé qué, porque además son muy mediáticos. No lo estábamos viendo en nuestro país, pero sí ya se está empezando a generar ese tipo de problemas que son muy serios, son problemas sociales muy graves, enfocados en cuestiones genéricas. Sí, doctora, gracias. gracias. Me agrada mucho que ustedes atienden como persona. Sí, pero como persona necesitamos verlo de una manera integral. No solamente uno quería saber cómo se trata de emocional,
también Una pregunta muy importante, ¿sabe? Porque una de las cosas que vimos necesarias en nuestro país es que nosotros, ¿verdad? Tenemos que empezar a buscar. Bueno, yo estoy quemada, pero debemos aprender a entender que el que se quema es una persona, número uno, que nosotros debemos de decir, ay, generar estrategias que ya hay, que incluso estamos haciendo, no estamos, porque en otras partes el niño se quema, están en la escuela, la maestra, pues miren, ¿saben qué? Fulanito de tal se ha quemado, todos los niños se quedan patatá, es una lesión, se les explica que el que sea niño no piensa, evidentemente no se te va a dar el segundo, tiene que decir algo para que lo puedan entender como una comprensión. Se le van mostrando fotografías, evidentemente, padres, y que deben tener una relación. Se le van a está en el hospital, lo ven así como una momia, ¿no? Ya se está mejorando, ya abrió los ojos, le van explicando el sistema a la vida. El equipo de psicología, ¿no? Los pasos de los psicólogos, luego con trabajos, y a veces se conectó el equipo de salud, familiares, los seguros familiares, qué es un quemado, qué es lo que podemos esperar, cuáles son las complicaciones. Tampoco debemos en adultos como en niños. Y por eso vimos hace como 5 años, 2015, 7 años, fue incluir el programa. No nos importa que el niño aprenda. Hay que tener un poco de es muy difícil y tenemos que poner cositas porque no, es muy difícil con los adultos. El niñito fue y luego claro, los pruebas, pero también les ponemos arena. Psiquiatría, acompañando trabajo social en Estados Unidos. El maestro es muy importante. Que se ha incluido un psicólogo para que observe nuestra. Es decir, yo tengo al psicólogo, pero yo necesito incluir en mi equipo de psicólogos porque un equipo de salud para que nosotros también entendamos, ¿verdad? Y que reaccionemos
no de algo, y que empecemos a tener tipo de familiares les caiga, porque no se van a se van cosas. Y tenemos que incidir en el trabajo. No, aunque por el ¿Alguien más? Gracias. Gracias.